Hola, buenos días. Soy Marc de Infomet y vamos a dar la formación sobre el odontograma. ¿Me podéis confirmar, por favor, que se me esté escuchando correctamente? ¿Estáis viendo la pantalla de GESDEN? ¿Correcto? Vale, bien. Bien, pues empezamos. Antes de nada, me gustaría comentaros la parte de configuración del odontograma. ¿Qué podemos configurar? Si cogemos cualquier paciente, nos vamos al historial, vemos la parte del odontograma, pues nos centraremos en esta parte, pero esto conlleva algunas configuraciones. Por ejemplo, por defecto, GESDEN siempre tiene activados estos tres colores: los previos, los previstos y los realizados. Podemos mostrar cancelados, patologías, podemos mostrar diferentes colores, es decir, cómo queremos que se comporte el odontograma. Bien, esto lo encontramos dentro de la configuración del sistema. Nos iremos a Sistema, Configuración, Configuración. Y aquí encontraremos dos pestañas, la número 5 y la número 6. Entre estas dos vamos a poder elegir algunas de las funciones de cómo queremos que se comporte el odontograma. Fijaros que estamos en la parte de historial médico y el primer apartado es estados de entradas médicas. Fijaros que tenemos marcadas los previstos, hemos cambiado el nombre a este por patología. Este color podría ser, este nombre podría ser cualquiera. Podríamos poner aquí cualquier nombre que nos convenga. Tenemos los estados en curso. Este va muy bien sobre todo para cuando tenemos tratamientos por fases, ¿vale? Porque de esa manera nos indicará que el tratamiento lo tenemos en curso, que vamos por la primera, segunda o tercera fase. Presupuestos, cancelados, en este caso patología, presupuestado, planificado y ningún estado. También tenemos las opciones del historial de entradas médicas, mostrar tratamientos por defecto. Aquí podremos definir algunas de estas configuraciones. En la siguiente pestaña de historia médico nos encontramos con las opciones de impresión. ¿Qué queremos imprimir de este apartado del historial? Edición de tratamientos médicos. Por ejemplo, si queremos algún campo obligatorio, pues mira, decidimos en clínica que para agregar un tratamiento de esta manera, vamos a agregar cualquier tratamiento ya realizado. Agregamos un tratamiento, me va a pedir obligatoriamente este campo, el campo doctor, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos marcarlo y de esa manera no nos vamos a olvidar nunca de asignarle un doctor a un tratamiento. Es una manera también de llevar el control si llevamos los modelos retributivos de los doctores por aquí. Pensar que si tengo un doctor configurado con un modelo retributivo, pero no, por lo que sea, no me he acordado de asignarle este tratamiento no lo va a cobrar. Con lo cual, este campo puede ser muy interesante si tenemos los modelos retributivos de los doctores activados. Seguimos con la configuración. Nos vamos a Sistema, Configuración, Configuración. Estamos en esta segunda pestaña y aquí, como decía, teníamos el campo doctor, auxiliar hospital, número de autorización, indicar la zona de autorización, referidor. Tenemos todos estos campos. Campos no editables, solo por el usuario administrador. Bien, aquí también podemos hacer que estos campos no sean editables. Aunque no ocupa ahora por el tema del ontograma, pero aprovechando que estamos en este apartado, en las alertas médicas que tenemos justo detrás, en el cuadrado de color rojo que tenemos donde nos aparece el saldo del paciente y un pequeño resumen del paciente, también podemos ver lo que tenemos la posibilidad de elegir aquello que queremos mostrar en las alertas. Por ejemplo, pues el saldo mutuas, como no trabajo con mutuas, quiero ver, solamente quiero ver
invento, el saldo deudor, la profesión y el colaborador asignado. Por lo tanto, podríamos elegir qué ver en las alertas. Y esto lo he empezado comentando por esto, por los estados de entradas médicas, para configuraros vosotros mismos estos colores. Podemos cambiar de color, podemos cambiar el nombre, pero pensar que podemos, primero de todo sería ver qué operativa de clínica seguimos y a partir de ahí ver si esto nos puede encajar o no nos puede encajar de su modificación. Vale, una vez hecha esta modificación o esta configuración, tenemos otra configuración que es muy importante. Esto también recomendar, sobre todo para aquellas clínicas que tienen, los pacientes tienen en pantalla el ordenador, es decir, muchas veces nos encontramos que hay clínicas que tiene un ordenador el doctor, pero el paciente tiene una pantalla justo en la butaca para poder ir viendo según qué cosas. Esto es recomendable, entonces, si se trabaja de esta manera, maximizar el odontograma. Por lo tanto, le quedaría de esta manera. Así lo que conseguimos es que no vea cualquier tipo de nota económica. Toda esta parte inferior, aquí veremos toda la parte económica. Fijaos ahora que no me aparece, pero si le marcamos el ver todos, nos aparecerá todo lo que tiene marcado y aquí con todos sus precios. Por lo tanto, igual que las alertas, no saldrá si tiene saldo, no tiene saldo, etc. Por lo tanto, si queremos evitar ver esto, lo maximizamos a la hora de trabajar con el paciente enfrente. Vale, otra configuración muy importante de cara al odontograma. Estos botones. Estos botones no vamos a poder añadir más iconos, pero sí que vamos a poder añadir tratamientos. ¿A qué me refiero con esto? Y es que cuando yo le aprieto el botón de exodoncia, ahora mismo lo tenemos pulsado, pulsamos el botón de exodoncia y le damos a una pieza. Si os fijáis, ahora lo tengo en realizado, vamos a hacerlo como previsto. Vale, si os fijáis me sale este pequeño listado de todos esos tratamientos que entre paréntesis ya me pone que son extracción pieza. Bien, esto es una configuración del propio tratamiento. ¿Vale? Nos encontramos muchas veces que es que hemos creado un tratamiento, pero cuando le doy a las tenazas para agregarlo desde el odontograma no me aparece. Vale. Esto es por un tema de configuración del tratamiento, como decía. Y esto lo podemos ver en este apartado. Dentro del menú de sistema, nos vamos a gestión de compañías, mutuas, tarifas y tratamientos y nos vamos a la tabla de gestión de tratamientos. Vamos a maximizar esto y aquí veremos cómo si añadimos un tratamiento nuevo, este campo que se llama tipo de acto es el que va relacionado con el odontograma. Fijaros que tenemos un input que se llama extracción pieza. Por lo tanto, si yo ahora genero un tratamiento que se llame o que sea del tipo de acto extracción pieza, si lo vinculo a la tarifa, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer prueba, pertenece a un grupo médico, tratamiento prueba, y le diremos que sea tipo de acto, extracción pieza. Fijaros que tenemos extracción pieza y extracción corona. Por lo tanto, me va a diferenciar si cojo únicamente la corona o la pieza entera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo ahora de aumento extracción pieza o vamos a hacerlo mejor extracción de corona. Vale, no vamos a tocar más configuraciones de aquí, únicamente me va a pedir la especialidad por defecto y aceptamos. Perdón, el tipo de actuación no lo habíamos puesto, pues, por diente. Bien, ya lo tenemos aquí. Este tratamiento ahora vamos a vincularlo a una tarifa. Vamos a asociarlo a la tarifa privada, que es la tarifa que tiene el paciente, en este caso este paciente de prueba.
Y ya lo tenemos. A partir de aquí también vamos a gestionar su precio. Vamos aquí y el precio privado le vamos a decir 100 euros. Aceptamos y guardamos. Vale, ya lo tenemos configurado. Vamos a coger historial. Vamos a coger las tenazas y le daremos a excepción pieza. Fijaros que me aparece ahora el tratamiento prueba que acabamos de crear en menos de 30 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante relacionar ese campo, el tipo de acto, con el botón que queramos asociarle. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que nos permite el odontograma es personalizar la boca del paciente. Nosotros insistimos mucho, sobre todo en primeras formaciones, cuando se acaba de adquirir el GESDEN, es con los trabajos previos. Vamos a ver un paciente que no tenga tantas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, si este... Vamos a ver... Vale, este tiene más cositas, ya tiene cobros y demás, por lo tanto nos va a servir. De todas maneras, para generar un paciente, acordaros que para generar un paciente desde cero, lo haremos de esta manera. Lo más habitual, una primera visita nos da nombre, apellidos y número de teléfono y ya lo tendríamos agendado. Desde la propia agenda abriremos la cita, buscaremos este paciente dentro de nuestra base de datos y no nos va a aparecer, pero tenemos el botón de añadir para poder agregarlo automáticamente. Vamos a darle los datos que nos solicita obligatorios. Fijaos que me aparecen ya en azul cielo los campos, por lo tanto son campos obligatorios. Creo que no me dejo ninguno. Sí. Segundo, esto lo teníamos aquí. Esto lo teníamos aquí. Y ya lo podríamos dar de alta. Ha seleccionado la compañía sanitaria de tarifa privada. Perfecto. Pues ahora ya tenemos un número de historial. Este paciente habría venido como primera visita y a partir de aquí lo hemos dado de alta y vamos a mostrar su filiación. En este caso, perdón, lo que nos interesa es mostrar su historia. Lo tengo abierto aquí y mostraremos su historia. Bien, como decíamos, podríamos marcarle o lo recomendable es poder marcar siempre los trabajos previos para que luego no nos venga el paciente y nos diga, pues por ejemplo, me ha saltado el empaste que me hicisteis del 43 cuando nosotros realmente le hicimos la 42. Por lo tanto, es importante que el doctor, la primera exploración, la marque siempre desde el odontograma para dejar constancia de aquello que ya trae en boca el paciente. Por ejemplo, en el caso de que, me invento, quizá viene porque se le mueve el implante, este paciente ya trae un implante de otra clínica, pero no podremos especificar desde el propio odontograma que se le mueve ese implante. Por lo tanto, esto lo complementamos con una nueva anotación. Estas anotaciones, por permisos, por eso son tan importantes los usuarios y sus permisos, lo hemos comentado en otras formaciones, pero aquí fijaros que ya me pone un colaborador, un usuario, que en principio sería el usuario de este colaborador, y aceptaríamos. Esto no se debería de poder modificar, ¿de acuerdo? Las notas de días anteriores no se podrían modificar. ¿Vale? Si son en el momento, quizá no pasa nada, pero podemos darle por permisos de que no pueda modificar estas anotaciones médicas. Por lo tanto, tendría que generar una nueva anotación en el caso de que se hubiera equivocado en la explicación de esta, anulando la nota anterior. Por lo tanto, si yo me he equivocado en esta nota y pongo que se le mueve el implante, pero quería apuntar cualquier otra cosa, como por permisos no nos va a permitir borrar esa anotación, lo que podemos hacer es generar una de nueva.
¿Qué pasará con esto? Que nos quedará el registro cuando imprimamos la historia clínica. Si imprimimos algún día el informe clínico, nos aparecerá, fijaros, se le mueve el implante, nos aparecerán estas anotaciones. ¿Vale? Esto podemos determinar el comportamiento de GESDEN. Como decía en la configuración, podemos especificar si queremos que aparezcan o no aparezcan estas anotaciones en el historial. Igual que podemos especificar si queremos que aparezcan o que no aparezcan las otras notas. Sabéis que todos los pacientes tienen este apartado aquí, arriba a la derecha, que pone otras notas. Sabéis que cuando me paso por encima ya aparece en amarillo otras notas. Bien, esto es como una libreta, una hoja en blanco para cada uno de los pacientes. Ahora fijaros que me salía aquí arriba a la derecha una hoja. Simplemente, si escribimos cualquier cosa y lo guardamos, ya me aparece como una bandera de color rojo conforme allí hay alguna anotación. Esto no me registra el día y la hora que hemos escrito. Sí registra el usuario, pero no me registra qué día lo hemos escrito. Por lo tanto, estas otras notas las podríamos usar más bien para anotaciones más subjetivas o más de comunicación interna de la clínica, y las anotaciones usarlas más de anotaciones médicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para complementar una exploración, el formato sería este. Si alguna de estas anotaciones quisiéramos resaltarla, muchas veces lo que recomendamos es acompañarlo con una alerta. Este paciente, hoy día 24 del 4, le hemos puesto una anotación, pero quizá no viene hasta dentro de un año. Y en vez de una, no tenía una anotación, sino tenía 3 anotaciones. Claro, para acordarnos de que el día 24 le hicimos una anotación importante, lo podríamos acompañar con una alerta. 24 del 4 del 2020 hay una nota importante. Por ejemplo, de esta manera, cuando venga este paciente de aquí a un año a la siguiente visita o a la siguiente revisión, podremos ver en las alertas que el 24 del 4 dejamos una nota importante. Por lo tanto, me puede interesar leer esta. O incluso si nos pasamos los pacientes entre especialistas. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, nos lo pasamos porque está en el odontólogo, después pasa al maxilofacial y demás, pues entre ellos una manera de comunicarse puede ser mediante las anotaciones. ¿De acuerdo? Recordar que esto, como decía, va por permisos. Vamos a ver los permisos. Esto lo encontramos dentro del sistema, accesos, gestión de accesos y usuarios. Nos vamos a cualquier grupo de usuarios y tenemos, aparte de historial. Fijaros que aquí tenemos las anotaciones. Entonces podemos indicarle al programa que este grupo de usuarios con las anotaciones queremos que puedan visualizar, puedan imprimir, pero puedan añadir solo. ¿Cómo lo cambiaremos? Desde esta parte derecha. Fijaos aquí que me aparecen todos los checks, no lo cambiaremos desde la propia tabla, sino nos vendremos aquí a la parte inferior derecha y aquí le quitaremos el botón de eliminar y el botón de modificar. De esa manera, como veis, únicamente esos usuarios podrán visualizar, imprimir y añadir, pero nunca eliminar ni modificar notas. Esto es un tema bastante delicado porque creo que por ley incluso te obligan a no poder borrar las anotaciones médicas. Por lo tanto, por eso decía que si nos hubiéramos equivocado en alguna anotación, simplemente generamos una nueva y como título de la anotación podemos poner en rectificación a la nota anterior. Simplemente, no hay más. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al historial, como decía, encontramos... bueno, evidentemente haciendo doble clic habilitamos todas nuestras opciones, todos los botones. Entonces, en la parte derecha, digamos que nos han habilitado más opciones aún. Y si empezamos por arriba encontraremos, desde aquí, encontraremos con piezas iniciales del paciente, piezas de adulto, piezas de niño, supernumerarias. Todo esto lo podríamos añadir. Aquí que acabamos de añadir una supernumeraria. Tienes florizaciones, panorámicas, tratamientos genéricos, redibujar.
Por lo tanto, nos encontramos con varias opciones en este panel. Estamos ahora en la parte de especial. Si nos vamos a la parte de orto, podremos añadir bandas o brackets. En perio podremos añadir algunas de estas opciones: raspado, periodoncia cirugía, periodoncia fibras, periodoncia injertos y periodoncia membranas. Y si nos vamos a varios, lo que encontraremos es nuevo presupuesto, imprimir planning gráfico, exportar, opciones del odontograma y odontogramas de niño, mixto y adulto. Por lo tanto, si nos viene un menor de edad, un niño pequeño, le podríamos modificar el odontograma y conforme o su ciclo de vida en la clínica del paciente, de este paciente, pues podremos ir añadiéndole piezas de adulto para ir modificándole según el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las opciones del odontograma, únicamente lo que nos pregunta es cómo queremos visualizar. Muchas veces, por ejemplo, en recepción, quizá no le interese tener el odontograma en esta misma pantalla. Todo esto lo podemos controlar, todo esto lo podemos modificar las vistas. Y esto lo hacemos mediante estas ruedecitas que tenemos en la parte superior derecha, al lado de otras nodas, que pone configurar ventana. Fijaros aquí que podemos configurar únicamente el odontograma o podemos configurar toda la pantalla. Aquí me salen los 4 cuadrantes. Fijaros, el diente es el odontograma. Aquí ahora lo he hecho desaparecer y hemos hecho desaparecer las alertas. En el caso que me pueda interesar, por ejemplo, en un usuario de recepción, me puede interesar tener de esta manera. Únicamente, como veis, vemos las líneas de tratamientos con las líneas de cobros y demás y las alertas. En el caso de, por ejemplo, en un box o en cualquier otro ordenador, me puede interesar tenerlo de otra manera. Pues aquí que vamos a subir las alertas de la parte inferior derecha, las vamos a subir a la parte superior derecha. Agregamos y ya lo tenemos en la parte superior derecha. Por lo tanto, esto se nos quedará guardado por usuario. Entonces, es importante de que cada usuario se lo pueda configurar a su gusto. ¿De acuerdo? Bien, como decía, ahora no tenemos opciones aquí dentro del odontograma. Con doble clic habilitamos las opciones. Vamos a hacer el odontograma de adulto y, como decía, ¿vale?, vamos a abarcar los trabajos previos. Venimos aquí. Vale. Vamos a marcar los trabajos previos, sobre todo para las primeras visitas. ¿De acuerdo? O eso es lo que nosotros siempre recomendamos. Vamos a perder unos 30 segundos, un minuto en generar esta información en el odontograma del paciente, pero sí que es verdad que cuando vayamos a generar los trabajos previstos, que no los vamos a marcar desde el odontograma, sino que los marcaremos siempre desde un presupuesto, añadiremos un presupuesto y desde el propio odontograma, fijaros que me aparecen estas piezas en verde, que es lo que ya traía en boca al paciente, le damos doble clic al odontograma y nos aparece el nuevo color de presupuestado. Por ejemplo, aquí vamos a coger un par de piezas y esto lo aceptamos. Una vez aceptado el presupuesto, recordad que estos tratamientos se me pasan como previstos por hacer en el historial del paciente y fijaros que ya me ha cambiado a color rojo las crucecitas del odontograma. El siguiente paso, si no se hiciera estos tratamientos hoy, sino que hoy hemos aprobado el presupuesto, me ha dejado, por ejemplo, una parte pagada o la totalidad del presupuesto pagada, pero hoy no lo podemos atender, sino que lo vamos a hacer mañana, pasado o cuando sea, lo que podríamos hacer es planificar esta exodoncia en concreto en la agenda. Esto tiene muchas otras ventajas, ¿de acuerdo?, que podemos y hemos comentado en otras formaciones, pero esto podríamos agendar directamente para este paciente. En tratamientos planificados me aparecería exactamente esa exodoncia que vendría a hacerse. También podríamos recuperar algún acto previsto que tuviera el paciente, por ejemplo, en esta visita, no únicamente se va a hacer esta exodoncia, sino que se va a hacer las dos. Por lo tanto, ya le podemos agregar las dos piezas.
o agregarle un nuevo acto médico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto ya hemos comentado los beneficios que tenía agendar desde aquí. Veo que van llegando preguntas. Voy a intentar resolverlas un poco sobre la marcha. Un segundo, aquí veo. ¿De acuerdo? Porque si no me va rompiendo un poco lo que sería la formación. Antes de dar gestión de precios, ¿qué opción ha dado en el botón de abajo de opciones? Antes de dar la gestión de precio, entiendo que te referías cuando estábamos generando un tratamiento, prueba creo que se llamaba, aquí, perdón, dentro de las opciones, aquí, de precios baremos, consumo estimado, trabajos de prótesis no lo tenemos activado porque no lo hemos activado en el propio tratamiento. Esto podríamos activar el puede generar trabajos de prótesis o el desglosable en fases para que eso nos activara estas opciones de la gestión de fases y trabajos de prótesis. Vamos a escucharlo. Vale, para aquellos que tengan problemas de audio, también veréis en la barra de herramientas derecha que tenéis una opción para entrar con el teléfono. ¿De acuerdo? Os tenéis que llamar a un número de teléfono, poner un código que os viene suministrado por aquí y a partir de aquí nos escucharéis. Hola, ¿cómo poner si tiene de estado anterior ausencia de la pieza 12, por ejemplo, pero tiene la pieza temporal 52, siendo un paciente adulto? Gracias. Bien, perdona Miriam, pero ahora mismo con pieza temporal y demás se me escapan un poco los términos, ya que no soy de odontólogo, pero sí que te podría orientar, que como decías, que primero de todo vamos a marcar que tiene una ausencia, me comentabas en la número 12, por lo tanto vamos a picar aquí y marcaremos la ausencia. La ausencia de la pieza 2, por ejemplo, pero tiene la pieza temporal 52, siendo un paciente adulto. Bien, si tenemos piezas las cuales queremos añadir, recordad que teníamos las piezas de adulto o una supernumeraria. En este caso, añadiríamos una pieza de adulto. Aquí que se me agrega directamente otra vez la pieza número 12. Esto, de todas maneras, es importante el tema de las anotaciones. Es muy importante que la visita que hayamos tenido con este paciente la dejemos registrado con una anotación, ¿de acuerdo? Comentar que viene con una temporal 52, por una ausencia de la 12, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer para que no se borren las notas? Bien, esto lo comentaba ahora, desde la configuración de los usuarios. Vamos a sistema, accesos, gestión de accesos y usuarios. Aquí podemos encontrar uno de los permisos de accesos al historial, serían el historial de anotación. Aquí podemos elegir si queremos que eliminen o no las anotaciones. ¿Hay opción de imprimir única y exclusivamente solo el odontograma? No. Únicamente el odontograma no hay opción. Lo normal es, aquí, sería poder exportarlo, ¿no? Esto teníamos un botón que nos permitía exportar como una imagen JPG. Me puedo exportar bueno, sí, y una vez teniéndolo en imagen, evidentemente, pues lo podríamos imprimir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no se borren las anotaciones? Bien, otra vez Esther en la misma pregunta, ¿de acuerdo? Dentro del menú de sistema, accesos, gestión de accesos y usuarios. ¿Se puede ver en diferido? Sí se puede ver en diferido. Vamos a colgar y tenemos ya colgadas todas nuestras formaciones en nuestra plataforma de grupoinfomed.es/infomed-online. Por lo tanto, una vez se haya realizado esta formación, durante el día de hoy, una vez se haya generado el vídeo, lo subiremos a nuestra plataforma. Si yo quiero que al imprimir el historial el paciente le aparezca la anotación libre, ¿se puede ocultar de alguna manera? Sí, correcto. Por eso decía, tenemos estos dos tipos de anotaciones para poder jugar con estas dos. Es decir, las que me aparecen en amarillo
son las que se van a plasmar en el informe clínico, pero si las generamos o tenemos notas en este apartado de otras notas, no aparecerán en la impresión del documento. ¿Se puede cambiar el odontograma de niño adulto una vez que haya empezado con dientes de leche o hay que ir cambiando manualmente? Bien, dependiendo del proceso que hayamos seguido con el paciente, es decir, si el paciente lo hemos cogido que era niño y poco a poco le hemos ido agregando piezas de adulto según no sabría cómo decirlo, su evolución, perdón, no haría falta cambiar el odontograma. Ahora, si el paciente, por lo que sea, nos conviene en la situación modificar y cambiar de niño a adulto, fíjate que cuando hacemos el cambio, los cambios se me guardan. Es decir, los tratamientos que teníamos previstos previos e incluso los realizados se me quedarán guardados. Por lo tanto, tenemos que mirar si nos puede encajar hacer este cambio o únicamente ir agregando las piezas de adulto. En todos los casos, sí que es una buena opción el cambiar, una vez ya tiene la mayoría de piezas de adulto, cambiar a adulto y modificar únicamente, me invento, por ejemplo, esta, la número 33, que es la única que tiene de leche. Pues en este caso nos saldrá más a cuenta cambiar al odontograma de adulto y modificar esta pieza por una pieza de niño. Porque a veces el odontograma, sin modificarlo para que el paciente no vea las entradas, aumenta de tamaño, se deforma, que solo se ven unas piezas enormemente agrandadas. Bueno, esto será tema de resolución de pantalla y del monitor que puedas tener. Aquí sí que, iba para Javier, aquí sí que lo que comento debe ser un tema más técnico a nivel de pantalla de resolución que del propio GESDEN. ¿Puedes repetirlo de agendar desde el odontograma? Bien, desde el odontograma me refería desde el propio historial, ¿de acuerdo? Nosotros cuando tenemos un tratamiento de color rojo quiere decir que viene de un presupuesto ya aceptado, incluso puede ser de que haya pagado el presupuesto. Entonces, una vez lo tenemos aquí, con el botón derecho del ratón, esto lo podemos planificar en agenda, ¿de acuerdo? ¿Puedo ver las preguntas de los demás? No, por eso estoy intentando, Camino, intentar leerlas para que seáis conocedores todos de las preguntas que hacen los asistentes para ver si a lo mejor no habíamos caído en esa pregunta y nos puede resolver también la duda que teníamos. Bueno, es cómo se añade en el odontograma de niño las piezas definitivas que van saliendo. Bien, como decía, tendríamos un odontograma de niño. A partir de aquí, vamos a marcarlo con mismos. Por ejemplo, esta quitamos y agregamos una pieza de adulto. He picado ahora, fijaros que me había quedado la raíz, pero aquí ya le he puesto una pieza de adulto. Por lo tanto, lo podríamos dejar así hasta que el paciente tenga, digamos, el 60% ya de las piezas de adulto y el 40% de niño, para luego hacer el cambio de odontograma dentro del programa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se añade en el odontograma? Vale. ¿Cómo puedo ver todos los tratamientos que se deben? Todos los tratamientos que se deben. Bien, todo lo que te deban es porque el tratamiento ha pasado a realizado y no lo han pagado. Por lo tanto, lo tendremos en color azul y me aparecerá de esta manera. Fíjate que también tengo el saldo privado del paciente conforme me debe estos 105,06. Por lo tanto, todo lo que te deba el paciente te aparecerá de esta manera. Un tratamiento, dos o cuantos sean. Teníamos por aquí las preguntas. Un segundo, las hemos perdido. Sigo. Teníamos las notas que se escriben en letras salen en rojo por defecto. Bueno, se puede modificar. Simplemente le damos doble clic encima y
no, por defecto deberían de salir en negrita. Si no, con doble clic los marcamos y los resaltamos en rojo. Es que relacionar el tratamiento nuevo también con tarifas. Gracias. Sí, Pilar, es muy importante que se relacione un tratamiento nuevo con una tarifa. Muchas de las llamadas que tenemos o algunas de las llamadas que tenemos en soporte son precisamente por eso, porque hemos configurado o en clínica se ha configurado un tratamiento, se ha configurado, digo, se ha dado de alta un nuevo tratamiento y cuando van los profesionales a ponérselo en el odontograma o en el historial de un paciente, no aparece ese tratamiento en el listado. Bien, pues la mayoría de veces, casi el 95% de las veces, es porque no se ha relacionado con el odontograma, con la tarifa de clínica. A la vez, acordarse que si lo relacionamos con una tarifa, debemos de darle precio, ¿vale? ¿Puedes repetir lo de quitar la pieza de leche en ese mismo sitio, que es lo que se refería a la chica de antes? Lo de quitar la pieza de leche. Sí, bien, yo decía, lo que comentaba era eso. Tenemos un odontograma de niño y resulta que como tratamientos previos le podemos marcar que la pieza esta no la lleva. Podemos quitar también toda la pieza. Hemos quitado no solamente la corona, sino toda la pieza. ¿De acuerdo? Aquí, como decía, podríamos agregarle una pieza de adulto. Fíjate que ya tenemos aquí la 12 y la 13, si nos puede interesar. Si no, vamos a esperar. Hay aquí y le ponemos la pieza. Fíjate que ya me aparece el 33 como pieza de adulto. Por lo tanto, podemos ir agregando estas piezas y en un momento dado, cuando el paciente ya tenga más piezas de adulto que de leche, pues hacemos el cambio al odontograma adulto. Incluso fijaros que tenemos el mixto, que también nos puede servir para adolescentes o para según qué rangos de edades. ¿De acuerdo? La 52 es de niño, ¿cómo poner un odontograma de adulto? La 52, creo que la hemos quitado ahora. ¿Se da algún justificante? No, más adelante estamos mirando el tema de certificaciones. Seguramente vais a recibir noticias en un corto periodo de tiempo sobre todo esto. De todas maneras, como comprobante, tenéis los correos que enviamos directamente desde la plataforma con la asistencia a ese curso, con lo cual tendríais un correo electrónico conforme habéis podido hacer esta formación. Vale, realmente necesito quitar pieza 12 de adulto, por lo tanto nos vamos a un programa de adulto y quitamos la pieza 12. ¿Vale? Y aquí agregarle... le hemos puesto, perdón, que lo hemos puesto como... Esto lo borramos. Y le quitamos la pieza 12. ¿Vale? Vamos a quitar dos piezas ahí. Estas. Previstos, quitamos la pieza número 12 y ahora no nos sale. Tenemos 14. Y si quitamos, por ejemplo, la 15, vale, damos la 15 y poder marcar como tratamiento realizado EXO del 52 en caso de ser necesario. Gracias. Seríamos aquí, insertaríamos la pieza de niño, la 55, perdón, he hecho el ejemplo con otros ejemplos. Aquí tendríamos, en principio, presupuestado la extracción de esta, no le voy a poner corona, vamos a marcar la pieza entera. Y de esta manera tendríamos ya el tratamiento, como comentabas. El siguiente paso sería únicamente pasarlo a realizado. Seríamos tratamiento, que es el último añadido. Fíjate, me pone la pieza 55 y esto lo pasaríamos a realizado. Entonces,
esto. Sí, y ya habríamos realizado la extracción, como comentas, Miriam, de la pieza 52 de niño. Bueno, en este caso, perdón por el ejemplo, del 55. ¿Dónde se anotan las enfermedades que presenta el paciente? Esto se anota en las alertas. De todas maneras, deberíamos de tener el cuestionario de salud firmado y escaneado dentro de la ficha del paciente. Dentro de la afiliación del paciente, recordar que si tenemos el CliniPad, tendremos aquí en documentos firmados el documento que ha firmado mediante la firma electrónica, mediante el iPad, o en documentos podemos escanear y subir ese documento. Por lo tanto, siempre tendremos presente qué enfermedades o si el documento que ha firmado conforme el paciente ha manifestado que tiene o no tiene esas enfermedades. Pestaña patología, ¿qué es? Bueno, es una pestaña nueva que hemos sacado desde la configuración. Una pestaña me refería a un color nuevo y desde aquí podemos marcar también. Hemos puesto ese nombre, podemos ver evidentemente cambiar el nombre y poner aquel que nos pueda interesar. En este caso, vamos a patología. Podríamos elegir un tratamiento que tuviéramos creado dentro de nuestras tarifas. ¿Puedes hacer el cambio de pieza de adulto a pieza de leche? Sí, como hemos estado viendo, podemos cambiar de esta manera o a la inversa. No tiene... ¿Y si sabemos de que estamos asistiendo a esta formación? Y lo que comentaba, los iconos son solo para tratamientos previos o también para previstos. Es decir, si ya está hecho un presupuesto, se puede añadir algo desde el odontograma. Sí, evidentemente, desde aquí podemos añadir cualquier cosa al odontograma. El tema es que los tratamientos previstos, para asegurarnos de que realmente se va a hacer esos tratamientos y para tener una previsión de producción real, los marcaremos siempre desde un presupuesto. Normalmente, cuando estamos ya dentro de Box y queremos añadirle algún tratamiento al paciente, lo más habitual es pasarlo directamente a realizado. Yo le voy a añadir aquí porque me invento, la obturación que íbamos a hacerle pues ha derivado en reconstrucción, pero ya se lo voy a hacer ahora, la reconstrucción. Por lo tanto, ya no pasa ni en el listado de previsto. Directamente lo añadimos como un tratamiento realizado, porque se los estamos haciendo ahora. Planificar la agenda desde historial en G5, de antes no, ¿verdad? Sí, tenemos que, desde G5 podemos agendar en la agenda. La manera de cuando paso pacientes desde recepción, mandar nota antes al gabinete de alerta del paciente para avisar al doctor. Bien, esto la mejor configuración para poder llevar este control, Pilar, es mediante la pizarra. La pizarra la pueden tener abierta tanto en recepción, box o en consulta, y aquí veremos todos los pacientes que tenemos al día de hoy. Lo podemos filtrar incluso por doctor. En este caso, si únicamente tuviéramos permisos para que el doctor López vea sus propios pacientes, pues los de su agenda, aquí veríamos esto. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos sacarle, en este caso, alguna información. Podríamos sacarle, por ejemplo, ver columnas, ver qué queremos ver del paciente. Fijaros aquí que me aparece una pequeña información del paciente y podemos alertas del paciente. Podríamos ver las alertas de este paciente desde la propia pizarra. ¿Hay posibilidad de ver un historial de todos los pacientes que adeuden algún tratamiento? Bien, esto desde los informes. Hemos hecho algunas formaciones sobre esto, Antonio, sobre indicadores o qué listados imprescindibles sacar. De hecho, una de las formaciones que tiene este nombre, de listados imprescindibles, y te recomiendo que la veas para poder sacar todas estas estadísticas y ver todo lo que te deben tus pacientes. De todas maneras, la ruta así más rápida y poder gestionar estos pendientes lo haríamos desde la administración, gestión de clínica, gestión de pendientes. Desde aquí podemos ver todo lo que nos deben nuestros pacientes y desde este mismo apartado averiguar, porque podemos entrar
a seleccionar el paciente, podemos entrar dentro de su ficha para ver qué ha pasado. Y si no se te cambia el ontograma de niño a mixto o adulto es por un tema de permisos. Sí, esto te recomendaría, Camino, de llamar a soporte al número de teléfono 93 414 60 67 para que se pudiera conectar un técnico a tu equipo o a tu GEN para ver si realmente es de permisos, no, o ver la incidencia un poquito más en detalle. Hola, en el odontograma mixto estarán en vista la dentición de leche y definitiva. Por lo tanto, perfecto. Vale, gracias, Estefanía. Sí, tenemos el mixto precisamente por eso. Lo único que hay que tener en cuenta es modificar aquellas piezas que sean necesarias y ya está. Vale. A veces cuando queremos girar las muelas del juicio no deja, solo desplazarlas. ¿Por qué? Pues tiene que ser un tema de configuración. Fíjate que si queremos rotar las muelas, podemos rotarlas sin problema. Simplemente la operativa es marcamos una de las dos acciones que queremos tomar, seleccionamos con el botón derecho del ratón la pieza y dejando pulsado el botón izquierdo del mouse lo rotamos, no tiene más. Lo mismo que para el desplazo. Si queremos hacer el desplazamiento aquí, pues fijaros que la seleccionamos con el botón izquierdo del mouse y la movemos, no tiene más. Si hacemos una pulpotomía a un niño, cuando le cambiamos, perdón, la está viendo a medias, cuando le cambiamos el odontograma al de adulto, aparece esa pieza desvitalizada. ¿Qué puedo hacer para quitar esa endodoncia en la pieza definitiva que la tiene sana? Bien, esto también, no te podría dar ahora una explicación muy detallada por tiempo, simplemente, Beatriz, lo siento, pero sí que te recomendaría que hables con nuestro departamento de soporte al mismo teléfono, 93 414 6067, y que lo puedas preguntar a algún técnico de manera más personalizada, ¿de acuerdo? Para aquellos que puedan ir un poco más perdidos a la hora de operativa de clínica o de formas de trabajar de clínica, también os puedo recomendar en nuestra página web tenemos el servicio de consultoría. Fijaos aquí, Infomed Online, tenemos el apartado de consultoría personalizada. Os recomendaría rellenar este formulario, nos pondremos en contacto con vosotros y a partir de ahí vamos a ver qué podemos mejorar para la operativa de al cabo, siendo más operativos, podríamos incluso llegar a coger más pacientes, por lo tanto, facturar más. Cuando he creado un tratamiento previo y quiero añadir alguna nota como está fisurado o la reconstrucción está filtrada, me obliga a añadir un tratamiento y me añade un precio. ¿Es correcto? Sí, correcto. Te añade un precio relativamente, o sea, un precio orientativo, que es el precio que él detecta que hay para ese tratamiento en la base de datos. Evidentemente, no influye en ningún caso en el historial del paciente porque es un tratamiento previo. Y una vez hemos marcado todos los previos, tal y como teníamos dentro de GESDEN, aquí, una vez hemos marcado todos los previos, añadiremos la anotación. Fijaros que si yo visualmente ya veo que tengo estas 3 líneas en verde y una en amarilla, ya veo que es la primera exploración del doctor. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta era, ¿y ese tratamiento que se pone en el momento, cómo queda a nivel de presupuesto aceptado? No, ese no lo hemos pasado, Carmen, mediante ningún presupuesto. Este simplemente nos indicará de que nuestra previsión de producción eran 3.000, pues cuando acabemos el día ha sido de 3.100 la realidad. Simplemente hemos producido más de lo que hemos presupuestado porque ese tratamiento no lo hemos pasado por un presupuesto, ¿de acuerdo? Pero eso, como son cosas normalmente de cantidades no muy elevadas y cosas muy puntuales, pues se puede hacer de esta manera directamente. ¿Hay alguna manera de borrar el saldo pendiente hace tiempo? Hablo de 2 o 3 años atrás, en la versión GESDEN Evo 3.5.
Bien, si tienes la Evo 3.5, lo primero comentarte es que te actualices a la Gesten G5, sobre todo a la última versión, ¿vale? Para mejorar funcionalidades y posibles errores que habíamos detectado en versiones anteriores están todos solucionados, ¿de acuerdo? Es un trámite, no tiene, ya te digo, no tiene mucho costo ni de tiempo y evidentemente cero de dinero para la actualización y podréis avanzar. Yo creo que avanzaréis unos cuantos pasos adelante en la gestión de la clínica, ¿de acuerdo? Sobre todo a la hora de informes, medir, explotación de datos y demás. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque este G5 lo que sí contempla es el marcar como incobrable, ¿vale? De todas maneras, esto es un concepto contable que se puede, como veis, se puede añadir en el paciente y lo que me va a hacer es que no me va a contabilizar esto como un saldo pendiente, sino que, entre comillas, le estamos perdonando la deuda. ¿De acuerdo? Sí, puede ser, como el caso que comentas, de un paciente que hace 2 o 3 años y resulta que no viene y únicamente te debe 3 euros de un tratamiento, pues para no reclamarle esos 3 euros y que no me aparezca en el listado cada mes de pendientes, pues lo podríamos eliminar. Lo eliminaríamos de esta manera, marcándolo como incobrable. En su día, Gesden Euro en pacientes al margen izquierdo, entre otros, figuraba el concepto odontograma. Pinchaba así, se podía imprimir. No hay ninguna forma posible. No, desde aquí ya te digo, como decía, podríamos desde aquí marcar todas las opciones del odontograma. Aquí hemos visto de maximizarlo. Aquí habilitamos o deshabilitamos las opciones. No tiene más. Y desde aquí marcamos el tiempo. ¿No? Tanto si quisiéramos imprimirlo, nos iremos a imprimir directamente, como decía, todo el historial clínico del paciente. Si quisiéramos imprimirlo, sí que podríamos exportar ese odontograma o directamente desde aquí, desde el botón de la impresora. Vale. Hola, respondiendo dudas sobre el tiempo mientras se va explicando. ¿Dará tiempo a presentación? Sí. Nos vamos a retrasar, no pasa absolutamente nada. Ya veis que el ontograma es un apartado relativamente sencillo, no tiene mucho más que ir agregando tratamientos, pero sí que es muy importante porque es donde se centra prácticamente toda la actividad de la clínica. Con lo cual, hemos ido comentando, como el tema de los usuarios, cosas que teníamos sobre el guión. Por lo tanto, hay muchas cosas que ya las daremos como por explicadas, ¿sí? Y únicamente comentar cosas o recalcar cosas importantes. Temas de permisos de usuarios, ¿de acuerdo? También podemos hacer que, por ejemplo, un usuario de un doctor únicamente vea los tratamientos, que no vea la parte económica. Muchas veces os habéis fijado que nos aparecen, donde aparecen los números, aparecen unos asteriscos. Eso quiere decir que por permisos no le estamos dejando ver esa información. ¿De acuerdo? Puede ser que nos pase a nosotros mismos, que tengamos un usuario que nos aparezcan con asteriscos. Bien, entonces tendremos que ir al responsable de la clínica para modificar los permisos. ¿Sí? ¿Me podría repetir el proceso del tema del saldo para borrarlo desde la versión 3.15? Simplemente es marcar en anulaciones, marcar el concepto de incobrable. No tiene más. ¿De acuerdo? En este caso, como decía, es un concepto contable para, entre comillas, perdonar una deuda de un paciente. Un paciente que hace ya 2 o 3 años sabemos que seguramente no va a volver a la clínica y nos debe ese importe, pues lo marcaremos como incobrable. Recordar que estos motivos también son configurables, deuda asumida por la clínica, paciente no admite deuda, por ejemplo, y ya nos aparecería de esta manera. ¿De acuerdo? Conforme este tratamiento se lo
ya se lo hemos dejado como incobrable. Espero que les haya podido servir esta formación. Por tiempo nos vemos un poco limitados al tema de explicaciones, pero queremos resolver el máximo de dudas posibles para, como decimos en casi todas las formaciones o en todas las formaciones, a la hora de volver al trabajo, cuando vamos un poco a la normalidad, que seáis lo más operativos posibles. De esa manera podéis ser lo más eficientes posibles con nuestro programa. ¿De acuerdo? Recomendaros las formaciones, tanto las que ya hemos dado como las que vamos a dar, igual que los seminarios y los webinars que vamos haciendo. Esto lo podéis encontrar en este apartado. A que nos parecen de los temas más interesantes, por ejemplo, del software de Nova Clinic, de Ortomed, el software para diagnosticar y presentar sus casos de ortodoncia, análisis cefalométricos, con esta aplicación. A partir de aquí tenemos nuevos modelos de relación con el paciente. En fin, tenemos o hemos generado un contenido que esperemos que sea de su agrado y sobre todo que lo puedan aprovechar. Así que muchas gracias por asistir, muchas gracias por la atención y esperamos veros en nuevas formaciones. Un saludo.